Hola, soy Laura Beiber. Yo soy Pilar Almenar. Ambas somos periodistas especializadas en alfabetización mediática e igualdad de género. Hemos creado una serie de videotutoriales junto a la Càtedra de Bretxa Digital de Género, firmada entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència y Societat Digital y la Universidad de Valencia para tratar temas del entorno digital que nos afectan como ciudadanas. En este episodio en concreto hablaremos de los bulos, qué son, cómo funcionan, cuáles son sus consecuencias, qué podemos hacer. Comenzamos. ¿Te han enviado alguna vez una noticia y luego has descubierto que era falsa? ¿Has recibido alguna vez noticias que te han generado un odio intenso o ira o repulsión? ¿Has llegado a compartirlas sin leerlas o sin pensar si eran ciertas o no? Es habitual que ocurra. Son los mecanismos que utilizan las noticias falsas para propagarse. Deja que aportemos brevemente unos datos para contextualizar bien este fenómeno. El Eurobarómetro publicado en el invierno de 2021-2022 apuntaba que el 82% de la población española cree que la desinformación es un problema en el país, ya que a menudo encuentra noticias o información que cree que distorsionan la realidad e incluso que son falsas, y además que esto supone un problema para la democracia en general. Además, a casi un 40% de personas le resulta complicado identificar las noticias falsas. Por su parte, también son especialmente llamativos los datos facilitados por un reciente informe de Plan Internacional sobre el efecto de la desinformación en niñas y mujeres jóvenes. Podemos destacar que, por ejemplo, la exposición a la desinformación e información errónea está afectando negativamente al 87% de las 26.247 niñas y mujeres jóvenes encuestadas. El 46% de ellas siente tristeza, depresión, estrés, preocupación o ansiedad como consecuencia de la desinformación y la información errónea online. A ello se suma que el 20% de las niñas y las mujeres jóvenes encuestadas se sienten físicamente inseguras a causa de la información errónea y la desinformación en Internet. Seguro que escuchar esto nos ha dejado indiferentes, así que os proponemos profundizar en el tema. Vamos con todo. Hemos venido a hablar de bulos y lo principal es entender de dónde nacen, quién los fabrica y para qué. Así que vamos a verlo. Bueno, resolvamos los primeros interrogantes. ¿Cómo funciona un bulo? ¿Cómo está construido? ¿Y por qué me lo trago sin hacerme preguntas? Los bulos habitualmente son hechos noticiosos que lo que hacen es apelar a nuestra sensación de prisa, de escándalo o de revelación secreta. Las noticias falsas funcionan, por tanto, generando una emoción de odio, de miedo, de sorpresa o confirmando o desmintiendo nuestras opiniones personales. El objetivo es que no uses la cabeza, que no pienses y que compartas desde la emoción. Y habitualmente cuando compartimos desde la emoción lo hacemos con los entornos de más confianza, donde tampoco nos van a cuestionar. Esto significa que sin querer estamos apoyando la difusión de mentiras y efectivamente engañando a personas que conocemos. Y además hay una clave fundamental por la que nos está pasando todo esto y es sorpresa, porque no leemos más que el titular, no entramos a la noticia y si lo hiciéramos nos daríamos cuenta de que probablemente los datos no tienen sentido o nos huele mal y por lo tanto no la difundiríamos. Por eso, cuando identificamos una noticia que genera estas emociones en nosotras, ojo, cuidado. Lo mejor es que utilices la cabeza, que desconfíes, que tengas una visión crítica y que te hagas preguntas. Esta forma de estar construidas y de ser compartidas hace que caigamos muy fácilmente en las noticias falsas, porque confiamos en la persona que nos la envió y no nos preguntamos si incluso esa persona pudo también haber sido víctima de un bulo. Pero ¿quién las crea? Y sobre todo, ¿para qué? Esta es la pregunta clave. Las noticias falsas se fabrican para generar un impacto social, económico o político que cumple con los intereses de las personas que justamente las han creado. Voy a poner algunos ejemplos. Si soy una empresa de cosmética, me viene ideal que se difundan noticias sobre envejecimiento para que se vendan más mis productos. O, por ejemplo, si soy un partido político racista, xenófobo, me puede venir muy bien que se difundan bulos sobre las personas migrantes para generar un estado de opinión favorable a mis intereses y, evidentemente, ganar votos. O incluso si soy una empresa de alarmas, me puede venir muy bien que se difundan noticias que generan miedo en la población porque, evidentemente, la gente querrá contratar más alarmas y mi negocio aumentará. Con todo, es evidente que los bulos se pueden presentar de diferentes maneras. En este punto nos parece importante hablar de la clasificación que ha hecho First Draft, un proyecto sin ánimo de lucro que nació en 2015 para combatir la desinformación online. Podemos hablar de 7 tipos. Tipo 1. Sátira o parodia. Son noticias falsas que no pretenden causar ni daño ni engaño. 2. Contenido engañoso.
es cuando se usa de forma engañosa una información para incriminar a alguien o a algo. Tercer tipo, el contenido impostor, que es aquel que suplanta fuentes genuinas. 4. Contenido fabricado. Es un contenido nuevo, predominantemente falso y que ha sido especialmente diseñado para engañar o perjudicar. 5. Conexión falsa. Es cuando titulares, leyendas o imágenes no confirman el contenido. Tipo 6. Contexto falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Y por último, el tipo 7, el contenido manipulado, que es cuando la información o las imágenes son genuinas pero se han manipulado para engañar. Y ahora estarás pensando, todo eso está muy bien, pero ¿qué hago yo para saber si una información es cierta o no? Pues toda la razón, vamos a hablar de prevención. ¿Qué puedes hacer para distinguir las noticias falsas? Lo primero que debemos entender es que para que las noticias falsas no se propaguen, yo soy parte de la solución. Hace unas décadas eran los medios de comunicación quienes casi mayoritariamente buscaban, construían y generaban las noticias. Sin embargo, actualmente con las redes sociales hay millones de usuarios creando contenido todos los días, de manera que necesito pasar a un rol activo, necesito defenderme de las noticias falsas adquiriendo una cierta capacidad crítica, una mirada crítica, y es por eso que yo soy parte de la solución. Por eso empecemos por el principio. Antes de compartir, no te quedes nunca solo con el titular. Lee la noticia entera o mira el vídeo entero. Fíjate cómo es el tipo de lenguaje. ¿Es escandaloso? ¿Es agresivo? ¿Habla de ataque, de invasión, de mentiras? ¿Y cómo son las imágenes? ¿Son violentas? ¿Implican sangre? Si todo está apelando a tus emociones más que a la razón, una vez más, ojo, cuidado. Antes de compartir es importante averiguar la fuente. Y me la ha enviado mi sobrina o mi cuñada o mi hermano, no sirve. No se trata de desconfiar de ellos, sino de verdad de preguntarnos por la propia información. ¿Quién ha escrito esa noticia? ¿Qué periodista? ¿Dónde ha sido publicada o tomada esa fotografía? ¿En qué fecha? ¿Ese audio de un niño que en el hospital necesita sangre? ¿Quién lo ha grabado? ¿De dónde parte? Esas son el tipo de preguntas que debemos hacernos antes de compartir. Antes de compartir, asegúrate de si es una noticia. ¿No tienes claro quién lo cuenta? Bueno, puedes buscar el titular en Internet y descubrir si hay más medios de comunicación que hablan sobre ello. Y si en cualquier caso no te queda claro, no la compartas. Además, antes de compartir, puedes usar herramientas de verificación como las de la Fundación Maldita. Maldita es una entidad española que se dedica a verificar noticias falsas. En su página web tienen un buscador de noticias falsas por palabra y por imagen. Además, la Fundación Maldita tiene un canal de Telegram donde informan de los últimos bulos que van encontrando. Además, tienen una herramienta fantástica en WhatsApp. Desde junio de 2020, Maldita.es cuenta con un servicio automatizado de verificación en WhatsApp que provee a los usuarios con contenido diario y es capaz de analizar vídeos, audios, imágenes y texto y compararlos con su base de datos para responder de manera automática si existe un desmentido. El funcionamiento es muy sencillo. Tú mandas una noticia y ellas te responden si está verificada o no. En caso de no estarlo, ponen una alerta para poder verificarla después. Cuantas más personas participemos de este servicio, más fácil es encontrar los bulos y desmentirlos. Si el posible bulo es una imagen, puedes descubrir directamente si el material es falso. Para ello, puedes utilizar un buscador inverso. Imagina que recibes una imagen de una inundación, de una manifestación o cualquier otra temática y te está generando dudas. Si la subes al buscador inverso, podrás saber dónde se publicó previamente en Internet. Al final acabarás descubriendo cuándo se hizo, quién la hizo y más información al respecto. A veces, por ejemplo, puedes descubrir que una fotografía que estaba fichada en un sitio es una ciudad de otro país. Y si después de toda tu búsqueda te has dado cuenta de que esa noticia o esa foto son falsas, pero ya las has compartido, avisa a las personas a quienes la enviaste y sobre todo borra ese contenido. A veces es incómodo y no gusta decir que te equivocaste, pero es crucial para que la gente no lo siga compartiendo. Si la noticia falsa es sobre ti o afecta a la integridad de otra persona, puedes denunciarla a la Brigada Central de Delitos Informáticos o al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que te ayudarán a resolver esta situación. Si has llegado hasta aquí, gracias. Esperamos que todo lo que hemos compartido te sirva para consumir información con más seguridad y que tu experiencia en Internet sea más placentera, o por lo menos para que puedas detectar los bulos, reflexiones sobre ellos y que a partir de ahora la información en la red la leas con una mirada más crítica. En este vídeo hemos hablado de qué son las noticias falsas,
cómo funcionan, quién las fabrica y sobre todo cómo puedo detectarlas. En la descripción de este vídeo te vamos a dejar herramientas para que puedas seguir ampliando la información sobre este tema. Ha sido un placer compartir este rato y te invitamos a que sigas viendo los videotutoriales que hemos creado con la Cátedra de Bretxa Digital, firmada entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital y la Universitat de Valencia. Si tienes algún comentario o alguna duda, puedes hacérnosla llegar a través de correo electrónico o de las redes sociales. Hasta pronto. Adiós.